Vamos a hablar el día de hoy del tema de mínima condición de material. Si recuerdan de este tema, quedamos de hablarlo esta semana. La semana pasada hablamos de máxima condición de material. Y en esta ocasión pues, queremos hablar de este tema porque aunque no es una condición de material tan usada, o sea, este modificador no es tan usado, es importante saber en qué momentos podemos manejarlo, ¿no? La mínima condición de material se expresa a través de una L, encerrada en un círculo. Eh, se Viene del acrónimo en inglés, List Material Condition, LMC, ¿sí? Y es la condición en la cual una característica de tamaño contiene la mínima acumulación de material dentro de los límites de tamaño especificados. Bueno, para poder explicar ese tema, pues vamos con un dibujo, ¿sí? Yo tengo esta pieza en la cual pues tengo diferentes características, ya saben, tengo un datum A, un control de planicidad, después tengo un círculo que está a 30 milímetros, un control de perpendicularidad que es dentro de una tolerancia de 0.1 que es perpendicular a A, un tamaño de 20 más menos 0.15, cuyo plano central va a estar localizado por un control de posición de 0.2, cuando esté en su material máximo, en su condición de material máximo, contra las referencias A y B. Este círculo que está acá, bueno, son dos características diametrales. La característica externa va a ser un diámetro de 10, con una tolerancia bilateral desigual, positiva de 0.5 y negativa de 0.2. Tiene un control de posición con una zona de tolerancia diametral de 0.5 cuando está en su condición de material mínimo contra los datums A, B y C. El diámetro interno, la característica interna, es un diámetro de 5 con una tolerancia bilateral igual de 0.25, con una tolerancia de posición diametral de 0.5, igual cuando esté en su condición de material mínimo, contra los datums A, B y C. Entonces, en este caso, pues tenemos estos dos marcos de control geométricos que trae la L de List Material Condition. Entonces vamos a trabajar sobre esos, ¿verdad? Yo tengo esta pieza. Esta pieza la vemos en este punto y voy a empezar con esta característica. Este tipo de característica vendría siendo una característica interna. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, todos los puntos de la superficie están por dentro de la pieza. Cuando es una característica externa, quiere decir que todos los puntos del elemento están por fuera de la pieza. ¿Sí? Entonces, en este caso es una característica interna, quiere decir que es un agujero, y cuya medida es de 5 de diámetro, con tolerancia de más o menos 0.25. En este caso, en esta característica, cuando tenemos dos límites de tamaño, el límite superior de especificación y el límite inferior de especificación. Sin embargo, en cuestión de material, un tamaño se genera cuando yo le agrego más material, se va a generar un tamaño, y cuando yo le quito material, se genera otro tamaño. Esta tolerancia geométrica de posición me dice que es de 0.5, pero solamente cuando está esta característica en su tamaño de condición de material mínimo. ¿Sí? Entonces sacamos los límites. ¿Cuáles son los límites de tamaño de esta característica? Pues sería 5.25 y 4.75. El tamaño en mínima condición de material. Como este es un agujero, cuando yo le quito más material a este agujero, el agujero se hace más grande. Entonces, el tamaño de esta característica, cuando está en su condición de material mínimo, es cuando tiene el tamaño más grande, es decir, 5.25. Y la tolerancia de posición es una zona diametral de 0.5, pero solamente cuando está en su tamaño de mínima condición de material. Es decir, que cuando este agujero tenga este tamaño, la tolerancia de posición va a ser de 0.5. Me voy al otro extremo, ¿no? Al otro tamaño. Bueno, ya sé que 5.25 es el tamaño de mínima condición de material. Entonces, ¿cuál es el extremo opuesto? Pues cuando yo le agrego más material, ¿no? En su máxima condición de material, ¿qué significa? Que yo le agrego más material, este agujero se va haciendo más chico hasta el tamaño de 4.75. Este es el tamaño en su máxima condición de material. ¿Y qué tolerancia le va a aplicar a este tamaño? Como este modificador lo que hace es darte un bonus tolerancia, una tolerancia adicional, ¿sí? Y este modificador te dice que esta tolerancia de 0.5 solamente aplica a este tamaño. ¿Qué tolerancia le aplicaría a un tamaño de 4.75? Bueno, para ello tenemos la fórmula. La fórmula sería el valor absoluto de la resta del tamaño de la característica en mínima condición de material menos el tamaño actual, más la tolerancia geométrica. Entonces, ¿cuál es el tamaño de la
característica en mínima condición de material. Pues sería 5.25. Menos el tamaño actual. Ah, bueno, ahorita el tamaño actual que tengo, o el que quiero sacar, es el de 4.75. Y de ahí le voy a sumar la tolerancia geométrica. ¿Cuál es la tolerancia geométrica? Pues es esta. Repito, tamaño de la característica en mínima condición de material. ¿Sí? La fórmula sería así. Este 5.25 acá. Tamaño actual, 4.75. Más tolerancia geométrica. Ahí. Al realizar esta operación, me va a dar un valor de 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la tolerancia de posición para un agujero con un tamaño de 4.75 va a ser 1. Repito, esta posición me dice que cuando esté esta característica en 5.25, o sea, en este tamaño, la zona de tolerancia va a ser 0.5. Esto. Y este agujero se va a poder mover dentro de esa zona de tolerancia. El tamaño de la característica no cambió, solamente cambió su localización, es decir, la posición. Y cuando esté en su tamaño de máxima condición de material, cuando sea 4.75, la zona de tolerancia va a ser de 1. Entonces, el área donde se puede mover el centro de ese agujero va a ser un área diametral de 0, de 1. ¿Esto cómo sería? Pues que se puede mover ahí, ahí, ahí o ahí. ¿Se entiende esto? Esa es la fórmula que vamos a desarrollar, ¿sí? Para poder calcular las tolerancias dependiendo de cualquier valor que nosotros tengamos acá. Ejemplo. Ahorita, dentro de estos límites de tamaño, pues yo puedo tener infinidad de valores, ¿verdad? Ahorita voy a tener un valor de 5. ¿Qué tolerancia geométrica aplicaría a un valor de 5? Es decir, ahora mi agujero mide 5 y yo tengo que calcular la tolerancia de posición. ¿Cuál va a ser la tolerancia de posición cuando yo tenga 5? ¿Cómo sería la fórmula? Bueno, otra vez, tamaño de la característica en mínima condición de material menos el tamaño actual más tolerancia geométrica. ¿Qué quiere decir esto? Que 5.25, que es el tamaño en mínima condición de material, menos 5, que es mi tamaño actual, más 0.5, que es mi tolerancia geométrica. Esto me daría un valor de 0.75. Otro ejemplo. Para esto me van a ayudar ustedes. 5.11. ¿Qué tolerancia geométrica aplica para 5.11? Por favor, escriban en el chat y ahorita lo reviso. 5.11. Vamos con la fórmula, no se preocupen. Tamaño de la característica de mínima condición de material. Bueno, ¿cuál sería? 5.25 menos el tamaño actual. ¿Cuál es el tamaño actual? 5.11 más tolerancia geométrica, que vendría siendo este, 0.5. La fórmula quedaría así. 525 menos 511, esta resta como valor absoluto, más 0.5. Y esto me va a dar un valor de 0.64. Otra más, 488. Ahora este agujero mide 4.88 y yo quiero saber el tamaño de la tolerancia geométrica. 488. Tamaño de la característica en mínima condición material, nuevamente, es esta L, que es 5.25, menos el tamaño actual, que es 4.88, más tolerancia geométrica, que es 0.5. Esto nos va a dar igual a 0.87. ¿Alguna duda, ingenieros? ¿Queda claro? Bueno, esto era una característica interna. Sí, ahorita estábamos con el tamaño de 5 y es una característica interna. Ahora vámonos con la característica externa. Esta externa, si recuerdan, tiene un tamaño de 10 con una tolerancia bilateral desigual de menos 0.2 y más 0.5. La tolerancia de posición es una zona diametral de 0.5, pero solamente cuando esté en mínima condición de material. Contra los datos avise. Bueno, nuevamente, como esta es externa, vamos a tener límites de tamaño. ¿Sí? En esos límites de tamaño lo vamos a manejar ahorita como condiciones de materiales. ¿Sí? Cuando esta característica está en su condición de material mínimo, ¿qué tamaño va a tener de los dos límites de tamaño? Repito, y lo voy a poner acá. Yo saco mis límites de tamaño. 10 menos 0.2 me va a dar 9.8. Ese es mi primer límite de tamaño. Y el otro, 10 más 0.5, pues me va a dar 10.5.
De estos dos límites de tamaño, esta característica, cuando está en su condición de material mínimo, ¿qué quiere decir? Que yo le quito material, está en su tamaño más pequeño. Es decir, que con mínima condición va a tener 9.8. Y cuando esté en su condición de material máximo, yo le agrego todo el material que pueda hasta el valor de 10.5. La tolerancia geométrica te dice que es posición diametral de 0.5, pero solamente aplica al tamaño en mínima condición de material. Quiere decir que cuando yo tengo un tamaño de 9.8, solamente me puedo mover dentro de un área de 0.5. Y cuando esté en 10.5, ¿cuánto me puedo mover? Es la misma fórmula. Tamaño de la característica en mínima condición de material. Vamos aquí. Muy bien. Sustituyendo, ¿verdad? Valor absoluto del tamaño de la característica en mínima condición de material, que es 9.8. Menos el tamaño actual. ¿Cuál es el tamaño actual? Ahorita yo quiero sacar este tamaño. Entonces va a ser 10.5. Cierro el valor absoluto y a este resultado le voy a sumar la tolerancia geométrica, que es este, más 0.5. ¿Cuánto me da? 9.8 menos 10.5 es 0.7, más 0.5 me va a dar 1.2. ¿Sí? Si se dan cuenta, la fórmula es exactamente la misma. Sustituimos uno de los valores. Es importante identificar los tamaños y las condiciones de material, ¿verdad? Y ya de ahí lo demás vendría siendo solamente con la fórmula. Otro ejemplo, ahora tenemos 10. Y ahora ayúdenme otra vez, por favor. Quiero sacar el tamaño, la tolerancia geométrica para mi tamaño actual de 10. Tengo una pieza que el diámetro de esta pieza mide 10. Aplicando esta fórmula, ¿cuál sería la tolerancia geométrica que le voy a aplicar a este tamaño? ¿Lo pueden escribir en el chat, por favor? O si gusta alguien abrir su micrófono, adelante, me van a ayudar bastante. 0.7, ya me ayudó Héctor. O sea, 0.7. ¿Sí? Vámonos con la siguiente. 10.33. A 10.33, ¿qué tolerancia aplica? 10.33 sería... Venga, venga, si pueden, ingenieros. 1.03, muy bien. Ese sería el valor correcto. Otro valor, 9.92. Está fácil. De 9.8 para 9.92 son 0.12. Más 0.5 serían 0.62. ¿No? Esta es una forma... La diferencia de estos dos fue lo que hice, más este 0.5 me da eso. ¿Sí? ¿Entienden? Bueno, pueden apoyarse con la fórmula. Por favor, practíquenlo. Y de todas formas, ahorita les voy a compartir un archivo de Excel que les va a ayudar bastante para sacar este tipo de cosas y que pueden practicarlo más. Incluso pueden calcular ya gauge con esa calculadora que desarrollé. Ahorita se los mando por el grupo. Bueno, ¿preguntas hasta acá, ingenieros?